Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles un capítulo más de Hechos de los Apóstoles, número 11, capítulo número 11, para todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de esta su radio, por internet. Sigan, mis hermanos, hablándole a Dios, sigan orando también por nosotros, sigan pidiéndole a nuestro Señor para que nos siga dando la gracia de acoger su mensaje, que cada día a través de las Sagradas Escrituras nosotros entendemos, ¿verdad? Porque tenemos que abrirle siempre el corazón a nuestro Señor a través de su lectura. Recordemos que en aquel entonces, cuando el Antiguo Testamento, nuestro Dios Padre quería que el pueblo de Israel se instruyera en la palabra para que no cayeran en el pecado. Entonces también nosotros, hoy en la actualidad, hermanos, pidámosle a Dios a través de su lectura, que Él nos abra el corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Voy a comenzar en este momento a leer pues este capítulo tan hermoso. Son capítulos muy hermosos, hermanos, porque ya son hechos que los apóstoles llegaron a realizar en el tiempo en que nuestro Señor Jesús ya partió a la derecha del Padre, para que ellos prosiguieran llevando ese mensaje que nuestro Señor les había enseñado cuando estuvo aquí con ellos, que solamente con escuchar a los apóstoles llegó a entrarles el Espíritu Santo tan grandemente que ese mensaje lo llegaron también ellos a distribuir a otras naciones. Por eso es que hoy en la actualidad nosotros, gracias a todos esos apóstoles que se encargaron de distribuir el mensaje de nuestro Dios, gracias a ellos es que nosotros también pues hemos aprendido de los mensajes de Dios, y también es que hemos dispuesto el corazón para que otros acojan el mensaje de Dios. Voy a comenzar en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope, cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor. Nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces, y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento, 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traigan a Simón, llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo, y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre
y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permanecieran fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendrá sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les decía, mis hermanos, que gracias a todos ellos, a todos los apóstoles y discípulos seguidores de Jesús que acogieron el mensaje, que muchos de ellos comenzaron también a distribuir el mensaje. Si no haya sido por todo esto, hermanos, nosotros no conociéramos de nuestro Señor Jesús, ni mucho menos de Dios Padre, ¿verdad? Porque el mensaje de nuestro Padre Dios se escuchaba solamente en Jerusalén, se escuchaba solamente a los judíos, ¿verdad? Era distribuido solamente para los judíos, ya que solamente ellos conocían el mensaje de nuestro Dios Padre. Aquí en los primeros versículos dice: los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Cuando comenzaron a criticar, mis hermanos, a Pedro, lo criticaron porque él había ido a una casa donde vivían paganos. Este Cornelio, al que él bautizó, con el que él estuvo en esa casa, gracias a que, como también dice aquí en la palabra de Dios, que también aquellos hombres no judíos recibieron el Espíritu Santo, recibieron mensajes de Dios. Entonces, cuando aquellos judíos empiezan a criticar a Pedro, le comienzan a decir que por qué él entró a casa de alguien que no es judío, de gente que es pagana. Entonces Pedro comienza a explicarles de aquella visión que él tuvo. En aquella visión comenzó a mirar toda clase de animales que eran prohibidos para los judíos comer. Entonces, cuando en esa visión mira todos los animales que son prohibidos, y la voz que le dice que se levante, mate y coma, cuando él escucha estas palabras, le dice a nuestro Señor que de ninguna manera, que jamás ha entrado algo profano en su boca. Y la voz le contesta, mis hermanos, que todo lo que Dios ha hecho, no lo llame él profano. Entonces, en ese instante llegan 3 hombres buscándolo para llevarlo con Cornelio, ya que Cornelio también había tenido una visión sobre un ángel que se presenta ante él y le dice que mande hombres a buscar a Pedro. Cuando van y tocan a esa puerta, yo imagino que Pedro ni siquiera sabe qué es lo que sucede, sino que ya cuando se encuentra con esos hombres, comienza a recordar de aquella visión que él acaba de tener. Cuando ya llega a la casa y mira que también el Espíritu Santo se posa sobre toda aquella familia, y yo me imagino que todos los que se encontraban allí, no siendo familia también, recibieron el Espíritu Santo porque eran creyentes y creían en Dios, en el mismo Dios que los judíos creían. Entonces ahí es donde se da cuenta Pedro que en realidad Dios no es solamente Dios de los judíos,
sino de toda la tierra, de todas las naciones. Y por eso, hermanos, nosotros que escuchamos hoy la noticia, los nuevos mensajes de nuestro Dios, es gracias a todos ellos, que se dispersaron en el mundo entero para llevar el mensaje de nuestro Señor. Es algo tan hermoso que allí, en esa casa, se salvó toda la familia, dice. No solamente fue Cornelio, sino toda la familia la que se salvó, gracias a que acogieron el mensaje de nuestro Dios. Gracias a que ellos, yo me imagino que también se daban cuenta del mensaje de Dios. Entonces fue cuando comenzaron a escuchar de los apóstoles, de todo lo que ellos hablaban, y fue cuando ellos comenzaron a interesarse por el mensaje de Dios. Y como si se dan cuenta, mis hermanos, si ustedes leyeron el capítulo de ayer que nuestra hermana les leyó, este hombre era bueno, amaba a los judíos. Por eso, nuestro Señor reconoce el amor de este hombre hacia él y hacia los hermanos judíos. Porque en aquel entonces, hermanos, solamente los judíos se podían reunir, no permitían que nadie más se les uniera, porque aquella gente que era pagana tenía unas costumbres muy diferentes a las de los judíos. Ellos comían carnes sacrificadas a ídolos, hacían cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios. Entonces, los judíos los llamaban a ellos paganos, por esa causa. Pero cuando ya se dan cuenta que inclusive con todo y eso, el Señor también busca de ellos, los ama, al igual que el pueblo judío. Es que, hermanos, en realidad nuestro Dios Padre hizo la creación. Él nos hizo a todos, no hizo solamente a los judíos, hizo también las personas del mundo entero. Todos los que existimos es gracias a nuestro Dios Padre. Se fueron dispersando, fueron acogiendo diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de ser. Entonces nuestro Señor comenzó a despreciar a aquella gente, aquella que jamás se acordó más de Él. Por eso es que en la tierra comenzó a haber diferencia de personas, por esa causa. Porque cuando Dios hizo la creación, hizo al hombre y a la mujer, Él hizo una sola nación, Él hizo una sola gente. Pero cuando comenzaron a dispersarse, cuando ya hubo muchísima gente, entonces fue que Dios comenzó a despreciar a unos y a amar a otros. Porque algunos de ellos sí acogieron el mensaje, aquel nuestro padre Abraham, que gracias a él, todos los judíos comenzaron a sentir amor por Dios. Y también aquí, hermanos, en la segunda parte de la lectura, cuando nos dice que algunos se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos de Chipre y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. Esto, como les decía, hermanos, es gracias a que no tuvieron miedo, a que se fueron dispersando. Aquí, cuando el asunto de Esteban, por eso les digo que es muy importante que sigamos leyendo uno por uno los capítulos de las Sagradas Escrituras. Aquí el asunto de Esteban era de que por anunciar el mensaje de Dios y anunciar a nuestro Señor Jesús, él fue apedreado y lo mataron. Fue el primer mártir de la iglesia. Entonces, cuando esto sucede, los que escucharon la noticia de que había sido asesinado por los judíos, ellos comenzaron a dispersarse, porque tuvieron miedo a los judíos también. Entonces, esto fue bueno. Pareciera ser que gracias a la muerte de Esteban, aquellos comenzaron a salir de Judea, porque la palabra solamente se dispersó a los judíos. Sin embargo, los judíos no aceptaban el mensaje de Jesús. Muchos de ellos lo acogieron, pero la mayoría no, porque sentían envidia y rabia sobre los apóstoles, de que les echaban la culpa por la muerte de Jesús. Entonces comenzaron a perseguirlos, comenzaron a meterlos a la cárcel, y por esa causa fue que mataron a Esteban.
Y por esa muerte fue que se dispersaron, porque tuvieron miedo de seguir predicando el mensaje solamente en Judea. Cuando ya se dispersaron todas estas personas, fueron anunciando a todos aquellos pueblos de lo que había sucedido, de toda esta buena nueva que Jesús les había enseñado, que había una resurrección, que todo aquel que acogiera el mensaje de Jesús se iba a salvar, se iba a hacer nueva persona, iba a haber un nuevo espíritu en aquel, siempre y cuando reconociera el amor de Jesús en él. Esto, mis hermanos, es bueno para todos nosotros también. Si nosotros continuamos acogiendo el mensaje de Dios, si no dejamos de creer en aquel que murió y resucitó por nosotros, también nosotros vamos a resucitar un día con Él. Estaremos por una eternidad, una felicidad completa que nunca jamás nadie nos la va a arrancar. No va a haber envidia ni coraje de otras personas hacia nosotros, porque ya no va a existir la envidia, ya no va a existir nada de eso. Entonces, a esto hay que echarle muchas ganas. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.